Muy bien. Bueno, pues iniciemos en el Evangelio según San Marcos. En primer lugar, vemos como una introducción. eh, hay un texto que se llama el punto de partida, que es bueno que lo vean un poco más despacio. Vamos a ir tocando algunos elementos. Ya como decíamos anteriormente, la palabra evangelio se usaba, se usaba mucho tanto en el mundo cristiano como en el mundo pagano. La palabra evangelio es una buena noticia. Sin embargo, con el Evangelio de Marcos se inicia este término como un género literario. Evangelio entonces pasa a ser de un buen anuncio, un anuncio agradable, un anuncio que le gusta a la población, pasa a ser un género literario que va entonces a narrar la vida, las acciones y las palabras de Jesús. De Jesús. El Evangelio inicia, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Las palabras primeras en Marcos. Así inicia este texto de San Marcos. La buena noticia de Marcos es que Cristo es el Hijo de Dios. Inicio de la buena noticia. Y entonces, este evangelio no va a perder tiempo en introducciones muy largas, como tal vez va a pasar con otros, sino que inmediatamente va a hacer ver que esa buena noticia es que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, la pregunta que va a estar como de fondo siempre va a ser, ¿quién es Jesús? ¿Quién es este Jesús? Y la vamos a escuchar muchas veces durante el Evangelio. ¿Quién es ese Jesús? El Evangelio de Marcos primero va a seguir el orden después de esa presentación del Hijo de Dios. Entonces va a llamar a los discípulos, como vamos a ver cuando estemos viendo los capítulos del Evangelio, la llamada a los discípulos, luego milagros, donde él va a curar enfermos, a recobrar la vista a muchos ciegos, a los ciegos, paralíticos, leprosos que se sanaban también. Y dentro de esta serie de milagros también se va a destacar mucho la llamada de Cristo a un cobrador de impuestos, a Leví, la llamada a Leví. El Evangelio va a estar como dividido en dos grandes partes. Y vamos a ver si podemos ver la primera parte del Evangelio, que va a llegar hasta el capítulo 8, 8:26. Y siempre vamos a tener pendiente ese título de Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Es así mismo como hay título, Mateo se va a preocupar mucho por resaltar Hijo de David. ¿Y por qué Mateo se va a preocupar por ponerlo como hijo de David? Porque recuérdense que Mateo escribe a una comunidad judía y entonces esta comunidad judía está muy pendiente en que el Mesías es un descendiente de David. Y la preocupación siempre de Mateo va a ser conectar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. Marcos también va a llamar, igual que Mateo y Lucas, los sinópticos en sí, hijo del hombre, el hijo del hombre, hijo de Dios, hijo de David, en el caso que vamos a ver mucho en Mateo, el hijo del hombre, el Mesías. Estos títulos es bueno que lo tengamos pendiente. El hijo del hombre muere en la cruz por la salvación del mundo. El centurión romano en la cruz va todavía a darse cuenta y a resaltar realmente era el Hijo de Dios. Realmente era el Hijo de Dios. Marcos propone lo que decía Romilda. Marco va a proponer su evangelio en una ruta geográfica. Y no solamente Marcos, en Lucas incluso lo vamos a ver más claro todavía. Y en Mateo igual. Juan es que se va a diferenciar porque Juan pone a Jesús viajando mucho a Jerusalén,
bajando de Jerusalén, luego otra vez predicando en el templo. En los sinópticos, entonces Jesús estará más moviéndose en la provincia de Galilea, entre la sinagoga, entre la gente. El Evangelio de Marcos se va a desarrollar en Galilea, alrededor del lago de Genesaret. Se va a desarrollar este lago de Genesaret, es que Marcos tiende a llamarle más como el mar de Galilea. Pocas veces Jesús sale de esta tierra. Pocas veces. Hay en algunas ocasiones que se menciona a Jesús fuera de esta tierra de Galilea, pero es muy poco. Nos hace entender que la vida de Jesús es una peregrinación. O sea, cuando ustedes vayan leyendo el Evangelio de Marcos, olvidándose un poco de los versículos, de los capítulos, tal vez los capítulos, porque cuando uno se va a parar de leer el Evangelio, a veces uno dice mentalmente, ya termino el capítulo 3 y aquí lo paro. Pero si lo leemos incluso fuera de los capítulos, nos vamos a dar cuenta de la peregrinación que está llevando el Señor. La peregrinación, y esa peregrinación es camino a Jerusalén, camino a Jerusalén. Al final del Evangelio, Jesús llega aquí, como ya hemos dicho, a la ciudad santa para la celebración de la Pascua. Va a celebrar entonces la Pascua con sus discípulos, Así que si nosotros vamos a peregrinar juntos con Jesús, vamos a tratar también de hacer este estudio de Marcos con un sentido espiritual. El sentido espiritual es que no solamente estoy leyendo el Evangelio como un estudio para aprender o para grabarme unas fórmulas o unos capítulos, sino que voy a dejar también que el Evangelio, que este itinerario de Cristo me vaya llevando a mí también a Jerusalén, me vaya llevando también a cargar con la cruz, o sea, al seguimiento de Cristo. En definitiva, me va a llevar a la resurrección. Eso es importante. Vamos a pasar, si me están siguiendo con el libro, en la página 46, vamos a pasar a la primera parte y es precisamente el preámbulo, lo que da apertura al Evangelio de Marcos. Siempre hay una introducción. Voy a darle entrada a Rosario que está llegando. Siempre hay una introducción en los Evangelios. En este caso se dan cuenta que solamente tiene 12 versículos la introducción del Evangelio de Marcos, muy breve con respecto a la introducción en los otros evangelios. Es una introducción que parte desde el saludo inicial o desde la frase introductoria, Evangelio de la buena noticia de Jesucristo. Esta introducción nos va a presentar el bautismo de Jesús. Y es muy interesante que Marcos se interese en hacer una conexión de su evangelio como termina el Pentateuco o geográficamente en el lugar donde termina el Pentateuco. Y aquí los biblistas van a decir que no es una coincidencia que Juan el Bautista se vaya a predicar al mismo lugar o en la misma zona del paso, ¿verdad?, del pueblo de Israel, en esa zona del Jordán. Aquí la conexión es con el profeta Isaías, con ese grito fuerte de que hay que preparar el camino del Señor. Ustedes saben que había como un silencio, un gran silencio, después del siglo III hasta la llegada de Jesús. Un gran silencio. Y ya hemos visto, por ejemplo, con la ausencia de muchas Biblias de los 7 libros deuterocanónicos, porque esos 7 libros normalmente nacen en esta época griega, después del siglo III. Muchos decían, Dios se cayó después del profeta Malaquías, que fue el último de los profetas. Entonces se habla mucho del silencio de Dios. Los evangelios sinópticos, cuando nacen, hacen su aparición,
aunque uno no lo vea tanto así, a no ser que uno estudie, claro está, como estamos haciendo ahora, los evangelios hacen una conexión con el Antiguo Testamento. En el caso de Marcos, es que pone a Juan el Bautista yéndose al desierto a clamar este grito, conectándolo con el profeta que hace el llamado a enderezar el camino, ese llamado a la conversión. Y Mateo se preocupa en decir que Juan es Elías, viene con el espíritu de Elías, hacer esa conexión con el Antiguo Testamento. Pues ese preámbulo, esa introducción del Evangelio de Marcos, Juan, y que pone muy brevemente el tema del bautismo, pero en el mismo tema del bautismo se declara este objetivo del Evangelio de demostrar a Jesús como el Hijo de Dios. Y es precisamente cuando el Espíritu desciende y se dice, este es mi hijo, el amado, el predilecto. Cuando veamos a Mateo, vamos a ver que se desarrollan y hay otros elementos que no aparecen en Marcos. Luego de ese texto del bautismo, inmediatamente en Marcos se da un camino desde el Jordán a Galilea, desde el Jordán al Galilea. En ese camino, el anuncio, claro está, el anuncio de Jesús, el anuncio que va en consonancia con la predicación de Juan, pero aquí se va a resaltar que muy rápido el Señor va a llamar a 4 de sus primeros, de sus apóstoles, de sus discípulos. Y es precisamente a Simón, a Andrés, a Santiago y a Juan. Los va a llamar. Es notorio que en todos los evangelios, en estos 3 evangelios sinópticos, siempre Santiago y Juan y Simón serán como los discípulos más cercanos a Jesús, E incluso se puede notar que ellos tenían como, si así se podría decir, cierta hegemonía o la cercanía con el Señor. Cuando Él se transformó o se transfiguró, los escogió a ellos. En la oración en el Getsemaní, también el Señor los escogió a ellos, a Simón Pedro, a Andrés y a Santiago. Después de la resurrección del Señor y cuando ya cada apóstol tomó, vamos a decir, una iglesia para ser obispo de esa iglesia. En el caso de Santiago, por ejemplo, que era muy conocido como el hermano del Señor, dice Gálatas, la carta a los Gálatas en el capítulo 1, lo declara como el hermano del Señor. Se quedó siendo el obispo de Jerusalén, de la comunidad cristiana en Jerusalén. En el caso de Simón Pedro, que gobernó o fue obispo en Antioquía, que eran las iglesias como más sobresalientes o más grandes. Llama a sus primeros discípulos. Ellos dejan todo para seguir a Jesús. Dejan sus familiares, dejan sus trabajos, eran pescadores y abandonan todo para seguir a Jesús. Es interesante que en Marcos ese verbo abandonar, el verbo abandonar en Marcos, ahora mismo quisiera encontrarlo por aquí. Pero bueno, el hecho es que ese verbo abandonar aparece aquí cuando los discípulos abandonan a su padre, abandonan la red, abandonan sus trabajos y siguen al Señor. Pero es interesante que luego, cuando el Señor es negado por Pedro en la crucifixión, en el ajusticiamiento, vuelve y aparece el mismo verbo para decir que todos abandonaron a Jesús otra vez. O no otra vez, sino que aquí aparece nuevamente el verbo para indicar, y aquí muchos biblistas han dicho,
que ellos se volvieron a Galilea. Es la intención como de Marcos de decir, ellos estaban en Jerusalén y cuando vieron la cosa que se puso fea, abandonaron a Jesús y se volvieron a Galilea. Aunque la Biblia no dice a dónde se fueron, pero muchos afirman que sí, que se volvieron fue a Galilea. Es interesante saber que para los judíos o en el mundo judío, los maestros no elegían a sus discípulos. No, el maestro era la persona que estaba en su puesto, en su cumbre, y entonces los discípulos elegían, dice, yo quiero ser discípulo de tal maestro, yo quiero ser como ese maestro. Algo diferente que hace Jesús es que es él quien elige a sus discípulos. Y uno podría decir, pero si el Señor ya él fue un maestro distinto por esto, porque fue un cambio sustancial. No fue que el discípulo quiso elegir al maestro, sino que fue él como maestro que eligió a sus seguidores. Eligió a 12. ¿Por qué eligió a esos 12? ¿Por qué solamente eligió 12? Pero más que por qué eligió 12, sino a esos hombres. A esos hombres. A veces, yo decía en una ocasión que en nuestras parroquias hay gente que siempre está ocupada. Y que si se necesita un trabajo en la parroquia, hay gente que siempre tiene ocupación. Y que dice, no, yo no puedo porque es que tengo muchas cosas. En la llamada de Jesús a sus discípulos, nos damos cuenta que él no llamó a los que estaban desocupados. Había una intención en llamar a personas ocupadas, porque no tiene sentido el seguimiento de Cristo si no tenemos que dejar. No tiene sentido el seguimiento de Jesús si no hay que dejar. Siempre que vamos a seguir al Señor, hay que dejar. Estos dejaron las redes, dejaron a su padre Zebedeo, el otro, el Leví, dejó su mostrador, dejó los impuestos. Cada uno tuvo que dejar porque eran trabajadores. El Señor llamó a los que él quiso, pero eran personas que no estaban desocupadas. Monseñor Lorenzo, que siempre dice a los sacerdotes, si ustedes quieren que una pastoral se dé bien en su parroquia, pongan a los que están ocupados. Si se pongan a esos que están ocupados, son los que resuelven. A veces es posible que uno quiera poner el que no hace nada en la iglesia, el que no hace nada en la parroquia, y después cuando viene a ver uno hasta se arrepiente porque no hace nada. Fácilmente no realiza la cosa. Jesús supo él elegir a personas ocupadas. Personas ocupadas. Y la llamada de Dios tiene más sentido, repito la frase, cuando tenemos que dejar. Tenemos que dejar algo, tenemos que abandonar, para usar más el verbo, más fielmente al verbo bíblico. Hay que abandonar. Yo estoy seguro que cada uno de ustedes, cada una, en este momento pudiese estar haciendo otra cosa que es muy importante en el hogar, muy importante en la familia. Pero para estar aquí en este curso bíblico hay que abandonar. Hay que abandonar. Y esto es un ejemplo muy sencillo. Pero, por ejemplo, yo para ser sacerdote tengo que abandonar. Tuve que abandonar cuando me fui de mi casa. Abandonar la familia. Si así se podría decir, porque prácticamente todo el mundo tiene que irse de su casa en algún momento, pero hay que dejar. Mucha gente tiene que dejar otras cosas. Yo he tenido muchos compañeros que tienen que dejar trabajos, oficinas, tuvieron que dejar novia. Yo no dejé novia porque no tenía. No tuve que dejar novia.
A veces ya planes, tienen que dejar planes. Cuando yo estaba en el seminario que trabajaba en las vocaciones, había un muchacho que quería entrar al seminario, pero su mamá tenía una deuda muy grande y entonces él vivía solo con su mamá, y a pesar de que me dijo que tenía todo el deseo de ir al seminario, pero no se atrevía a dejar su mamá sola y con esa deuda, sino que él quería trabajar y ayudar y a pagar la deuda. Siempre hay que abandonar. Por eso la llamada de Dios no es tan fácil, no es tan fácil, porque hay que dejar, hay que abandonar. Los discípulos abandonaron estos tres discípulos que el Señor llamó. Jesús no llama solamente para que ellos transmitan una doctrina, un evangelio, el reino de Dios en este caso. No, Jesús siguió un método pedagógico con sus elegidos. El método fue primero para que estén con él. Y hay un tiempo de noviazgo. El noviazgo es para conocer. Hay un tiempo de conocimiento. Y es precisamente ese tiempo de formación. La escuela de Jesús con sus discípulos los preparó en la misión de él, en la misma misión de Cristo. Los fue preparando, caminando con ellos, hablando en los caminos, sentándose a enseñarles los secretos del reino. Como dijo en una de las parábolas, a ustedes se les ha dado a conocer los secretos del reino. Cuando tuvo que explicar la parábola del sembrador en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, lo vamos a ver un poquito más adelante. A Jesús no se le conoce. Nosotros no podemos conocer al Señor desde una oficina, desde un escritorio. A Jesús se le conoce estando con él. Y él se preocupó, o siempre estuvo pendiente, que esos hombres que iban a llevar su misión en sus manos tenían que conocerlo bien, tenían que conocerlo bien. Y este fue el proceso de conocimiento de los discípulos. A nosotros muchas veces se nos dice, es que el seminario es el tiempo del conocimiento de Jesús. Por eso hay muchos retiros, todos los meses un retiro. Todos los meses un retiro. Todos los años un retiro largo. Yo tuve un compañero en el seminario que él decía que no soportaba. Decía, yo no soporto como estar en silencio en ciertas cosas que a veces veía dentro del seminario, dentro de la iglesia, dentro de los sacerdotes. Si yo no soporto estar en silencio, yo creo que yo esta parte no podré llevarla. Eso es estar en silencio, yo no soporto. Y entonces, a veces en los seminarios, la gente que es muy cascarrabia y como fácilmente tiene su problemita, a no ser que sea un poco, ¿verdad? Yo en una ocasión le decía a este compañero mío, mira, pero hay que aprender de Jesús también. Pues yo me imagino que Jesús, después que se bautizó o después que empezó a tener uso de razón, yo me imagino que Jesús también decía esa palabra, que no soportaba el imperio romano, tal vez. No soportaba tantos impuestos, ahora que hay tanto lío con el tema del impuesto, ¿verdad? No soportaba tantos impuestos del imperio romano para esa pobre gente judía. No soportaba tanta injusticia. Pero Jesús supo callarse, supo hacer silencio hasta que llegue el momento cuando tenía que hablar. Hasta que llegue el momento. Y a la Virgen María incluso le dijo, mujer, pero todavía no ha llegado mi hora. O sea que Jesús nos enseña tanto a nosotros con su pedagogía, y esto lo podemos ver también en el itinerario del Evangelio. El mismo capítulo 1, en los versículos del 21 al 28, nos va a presentar al Señor, después de llamar sus primeros 4 discípulos, nos va a presentar al Señor en la sinagoga de Cafarnaúm. Y en la sinagoga de Cafarnaúm,
él mandó a callar a un endemoniado. Nos imaginamos estos 4 hombres que ya están siguiendo al Señor y Jesús se va a una sinagoga en un sábado, porque era los sábados, aunque no lo diga ahí, pero se sabe que era un sábado. En un sábado se va a la sinagoga y allí aparece un endemoniado diciéndole: Jesús, hijo de David, sabemos quién eres, vienes a atormentarnos. Y Jesús lo increpa. ¿Se acuerdan de la palabrita increpar? Lo increpa diciéndole: cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Este endemoniado que retorció a este hombre y lo tiró por el suelo, pero salió de él por la autoridad de Jesús. Cuando usted está leyendo este evangelio, ese evangelio le puede enseñar a usted muchas cosas. En primer lugar, la autoridad de Jesús. Jesús tiene una autoridad distinta a los demás maestros. Tiene autoridad sobre los demonios. Usted puede decir: si yo soy una bautizada, si soy un bautizado y estoy en una misión, en la misión de Cristo, también uso y tengo la autoridad de Cristo. Tengo la autoridad de Cristo. Y hay muchos demonios que hay que increparlos. Increparlos. Aquí habla, por ejemplo, del vicio. Imagínense una persona que esté metido en un vicio. Para el vicio abandonar a esa persona no es tan fácil. Va a pasar igual que este hombre. Fue retorcido, tirado en el suelo, pero o sea que los vicios no se van tan fácilmente. Imagínense una persona de esa que uno conoce que tiene que estar bebiendo ron siempre, bebiendo alcohol. Para salir de este vicio no es tan fácil, aunque sí salga del vicio, si le presta mucha atención y mucha ayuda, pero no es tan fácil. O un vicio, aquí en la página 48 resaltan, por ejemplo, una mujer adicta a los juegos y que diga: yo voy a dejar ya los juegos, pero no es tan fácil. O sea que los demonios no salen tan fácil, y menos si la gente hacen como hizo Eva. Ustedes saben la diferencia entre Eva y Jesús. Es precisamente Eva quiso entrar en un diálogo con el demonio. Jesús no aceptó dialogar con el demonio, sino que inmediatamente lo mandó a callar. A veces, entonces uno debería preguntarse: ¿a quién yo tengo más como modelo? ¿A Eva o a Jesús? Hay demonios que están entrando en mi vida, a veces en mi propia mente, mi propio pensamiento, que yo tengo que inmediatamente mandarlo a callar, aunque me retuerce en el suelo. Pero si hago como hizo Eva, que lo que hizo fue empezar a oír las palabritas de la serpiente, empezó como a gustarle, y entonces entró aquí como que se encariñó, empezó a creerle, dialogó, entonces terminó en sus garras. Pues a veces a nosotros también nos pasa así. Empezamos porque ustedes saben que el demonio entra a la vida de una persona de una manera muy débil, muy sencilla, como muy normal, vamos a decir. Y después, si el ser humano va dialogando con eso, que eso no es nada, porque solamente no es mucha cosa, entonces después va tomando puesto y se va creciendo con el poder que el ser humano le va dando. Porque no dijo al principio: cállate y sal fuera, cállate y sal de mí, con la autoridad que da Cristo. En esa sinagoga en Cafarnaúm, el Señor tuvo esa autoridad, tiene esa autoridad, y esto deja atónitos a los demás. Pero ¿y quién es este? ¿Y qué autoridad es esa? ¿Qué autoridad es esa? Pues leamos, los que todavía no han empezado a leer el Evangelio de Marcos, les voy a pedir para que lo lean un poco con detenimiento, buscando estos elementos que estamos resaltando aquí en el mismo capítulo 1 del Evangelio. Bien, la sanación de un paralítico.
Jesús sana a un paralítico. Este texto es muy famoso, capítulo 2, del 1 al 12. Muy famoso es ese texto. Ya ustedes saben que como suena como tan extraño eso que lleven a un paralítico y lo bajen por el techo. Bueno, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Aquí inmediatamente están los maestros de la ley diciendo, ¿y quién es este que se cree Dios, que perdona pecados? Es un blasfemo, porque eso solamente le corresponde a Dios, perdonar los pecados. Jesús, que se da cuenta, entonces le dice, bueno, pues para que vean que el Hijo del Hombre, aparece otra vez el título, tiene poder para perdonar pecados, suelta la camilla y sal caminando. También cuando usted lee ese texto, ese evangelio, usted se da cuenta que hay un poder en la intercesión, un poder en la intercesión, porque hay una parte del evangelio que dice, y viendo el Señor la fe de ellos, o sea, está hablando de un grupo de personas que llevaron al paralítico con fe. Lo llevaron. No se resalta tanto la fe del paralítico, sino la fe de las personas que lo llevan. Lo llevan en una camilla. Entonces tienen mucha fe y le dijo al paralítico, suéltala y sal caminando. Levántate. Además de que aquí hay un aval en cuanto al poder de la confesión, al poder que tiene Dios en la persona de Jesús, de la confesión. Jesús perdona los pecados. En el caso de los sacerdotes, que son instrumentos para que pueda darse el perdón de los pecados, aquí tenemos que tener muy pendiente que la misión del sacerdote, la misión que realiza el sacerdote, no es su misión, sino que es la misión de Cristo. Es la misión de Cristo. Por tanto, cuando el sacerdote dice, yo te absuelvo de tus pecados, es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Si Cristo puede perdonar los pecados, aunque los escribas no lo quisiesen creer, entonces ese mismo poder de Jesús es transferido a sus apóstoles. El Evangelio de Mateo lo deja ver mucho más claro. Cuando ya al final del texto de Mateo dice el Señor, la autoridad plena a mí se me ha dado en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra a mí se me dio la autoridad plena. Vayan a todos los pueblos y háganlos cristianos, bautícenlos. Quiere decir que la autoridad de Jesús es la misma autoridad que da a sus apóstoles. Es la misma autoridad. Que si ya el Señor tiene la autoridad para perdonar pecados, y esa autoridad plena en el cielo y en la tierra, dice Jesús, vayan ustedes y hagan cristiano a todos los pueblos. En su nombre, entonces los sacerdotes pueden realizar esta función importante en la reconciliación, cuanto al perdón de los pecados. Y que más basta resaltar también ese texto del capítulo 20 del Evangelio de Juan, cuando él pasa el Espíritu Santo y se reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengan, les quedan retenidos. Después de este hecho, es importante entonces nosotros resaltar la llamada de Leví, como ya hemos dicho. Recuerden que no nos vayamos lejos del espacio geográfico. Jesús está en Galilea caminando en todas estas localidades, y como la gente normalmente vive al lado del lago, porque en torno al lago es que está la economía, allí que se pesca, está el tema de la pesca, también la agricultura se puede dar. Entonces, en torno al lago
están las ciudades y Jesús camina por allí y se topa con Leví. Leví era una persona odiada. Odiada. El pueblo judío no quería saber de los cobradores de impuestos. No quería saber, porque eran las personas que se sabían todas las artimañas para engañar a los pobres, para engañar a los judíos. Vivían, aquí aparece un término y es el macuteo, vivían del macuteo. Es, por ejemplo, si el imperio le decía a Leví, tiene que recaudar tal cantidad de impuestos. Esos impuestos tenían que ir a Roma, pero él vivía precisamente de alterar las cuentas, de poner otras cantidades. Así que la gente que vive diciendo, eso ya está escrito en la Biblia, puede decir, lo que pasó con Odebrecht ya estaba ahí en la Biblia, porque era exactamente lo mismo. Era esto lo que hacían estos publicanos, estos cobradores de impuestos. Y era algo público, el pueblo lo sabía. Y no quería saber de ellos porque eran personas también, los soplones. Cualquier cosa que se quisiera hacer en el pueblo en contra de los romanos, de una vez esta gente lo llevaban allá y lo denunciaban, aunque eran judíos también. La forma de conquistar, creo que ya hablamos en la clase pasada, de los romanos era esto, no llevar romanos, a no ser los guardias, sí, porque los guardias sí romanos estaban en la provincia de Palestina, pero ellos normalmente buscaban gente de allá para que estén ahí y trabajando para ellos. El sábado pasado teníamos una muy importante reunión en una comunidad cerca del río Osama. Ya la otra vez le estuve hablando un poquito de esto y se paraba un hombre, se paró a hablar y él dijo, yo no voy a hablar en contra de la Barrigol, voy a hablar en contra de la gente de aquí, porque ellos contratan gente de aquí para que sean de ellos y lo tienen como secreto, como escondido, que ya todo el mundo lo sabe. Era como más o menos lo que pasaba con los romanos y estos recaudadores de impuestos. Pues Jesús los llama, le dice, sígueme. Imagínense todo el asombro que esto produce en la gente, que Jesús llamara a un tipo de estos. Y no solamente que le diga, sígame, sino que luego come con ellos en la mesa, que se sienta en la mesa. Sentarse en la mesa es un tema bíblico. Compartir la mesa es un tema bíblico, teológico, porque el que comparte la mesa es el que está de acuerdo, es el que está confabulado conmigo. Compartir la mesa. Cuando usted leen a San Pablo, a los Corintios, cuando le dicen, no pueden recibir, compartir la mesa, no pueden recibir el pan, así como están divididos. No, para compartir la mesa, para celebrar la Eucaristía, tenemos que estar unidos con el corazón y con la mente. Entonces no podemos recibir la Eucaristía, según San Pablo, estando divididos, como estaba la comunidad de los Corintios. San Pablo va a decir, porque si comen así el cuerpo de Cristo, están recibiendo su propia condenación, y les prohibió recibir la comunión. Que Jesús entre a compartir la mesa con un publicano, entonces esto va a crear un escándalo. ¿Por qué? Repito la frase, porque compartir la mesa para ellos no era como para nosotros hoy. Aquí en este librito, yo publiqué ese librito que se llama Acompañamiento Juvenil. Creo que Romilda lo conoce y Nancy, porque hicimos un curso una vez y lo estudiamos. Hay en una parte que yo explico un poco el origen de la palabra compartir, y que viene de ahí acompañamiento, acompañar. Tiene que ver, el que acompaña tiene que ver con el que comparte. Y entonces eso guarda relación con partir el pan. Comedere, panis en latín. Partir el pan tiene que ver con
con el sentarse a la mesa y que yo tengo mi corazón con el tuyo. Tengo mi corazón con el tuyo. Me detengo un poquito a explicar esta parte porque nosotros podemos leer en la Biblia que criticaban a Jesús y decían, mira, si fuera el Mesías, no se sentara a comer con ese publicano, por ejemplo. Y es posible que nosotros lo veamos un poquito superficial, pero no, no era algo superficial. Es que sentarse a compartir la mesa no era una cosa sencilla. Y Jesús es capaz de entrar en la vida de este publicano. Entrar en la vida. Yo tenía un compañero que decía, es que Jesús se entraba con la de ellos para luego salirse con la suya. Era como un poco un método interesante de Jesús. Él comparte la mesa con Leví. Siguiendo este itinerario del Evangelio según San Marcos, hay otro texto interesante en el capítulo 2 que es sobre el ayuno. Sobre el ayuno. Estamos entonces en la enseñanza de Jesús. Y aquí hay una pregunta que, ¿por qué los discípulos de Jesús no ayunan? ¿Por qué no ayunan cuando los discípulos de los fariseos, los discípulos de Juan, sí ayunan? ¿Por qué los de Jesús no? El Señor va a presentar ese estar con Él. Los he llamado para que estén, para que estén con Él. Para eso el Señor ha llamado a los discípulos. Ese estar con Jesús, Él lo define como un proceso de noviazgo. Y pueden ayunar mientras están con el novio, mientras está en un proceso de conocimiento, o si nos imaginamos una boda, se está en una boda, no se puede ayunar, porque aquí el ayuno siempre va a implicar como cara triste, como arrepentimiento, la cara triste o la tristeza que da cometer un pecado, por ejemplo. Entonces yo hago un ayuno para resarcir espiritualmente tal vez ese pecado. Pues no, estamos en una boda con el novio y el novio está aquí. Cuando surge las primeras comunidades cristianas, voy a hacer un salto un poco ya al tiempo post resurrección. Cuando surgen las comunidades cristianas, los cristianos celebraban la Eucaristía y que fruto de las persecuciones de los emperadores romanos, celebraron la Eucaristía mucho en las madrugadas del domingo. Pero ellos prohibieron que se arrodille la gente, prohibieron que se hagan ayuno, prohibieron que se tenga cara triste. No, porque le dieron un sentido totalmente pascual, un sentido pascual a la resurrección. Entonces, ese es ese sentido como de alegría, de felicidad, de celebración, de júbilo, no de ayunar. Hay incluso hoy en la iglesia muchas posturas distintas. Conocemos, por ejemplo, movimientos de la iglesia que no se arrodillan en la Eucaristía. Por ejemplo, usted va a una Eucaristía donde hay muchos del movimiento neocatecumenal, normalmente ellos no se arrodillan en la Eucaristía porque conciben la Eucaristía como la fiesta, la gran fiesta. Y esto trajo una gran discusión en un momento en la iglesia de si uno podía arrodillarse o no debía arrodillarse en la misa. Y entonces unos decían que sí, que hay que arrodillarse, y hay mucha gente que le gusta estar de rodilla o quisiera vivir la misa entera de rodilla, otros que dicen que no. El concilio plenario dominicano, los obispos, entonces como que solucionó un poco la situación y dijo, en la misa está todo. Está la pasión, pero también está la resurrección. Entonces se sugirió que en el momento de la consagración, única y exclusivamente en ese momento, que el que pueda se ponga de rodillas. En el momento de la consagración, que es el momento central de la Eucaristía, que el que pueda se ponga de rodillas. Entonces, ya en los demás espacios de la misa, estamos sentados o estamos de pie, como ya todos sabemos. Otro tema de discusión que nos va a presentar el capítulo 2
de Marcos va a ser el sábado. El sábado, y ya sabemos que el sábado fue un tema de mucha polémica porque los judíos habían amado tanto estas leyes del sábado, sobre todo del sacerdocio, el sábado y el templo, y cumplir eran como los tres pilares que guiaban la espiritualidad judía: el sacerdocio, el sábado y el templo. Esto fue después del destierro de Babilonia. En Babilonia nació la manera propia de los judíos vivir la fe, Babilonia. Entonces aquí se afianzó mucho la ley de Dios, nacieron las sinagogas, después de ahí, del destierro de Babilonia, que nacen las sinagogas, y entonces el pueblo había endiosado el sábado más que al mismo Dios. Por eso Jesús va a decir, no se ha creado, Dios no ha creado el sábado, el hombre para el sábado, sino que el sábado sea para el hombre, o lo que dijo, el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. La enseñanza de Jesús es que las leyes no pueden ser inhumanas, siempre las leyes deben ser humanizantes, las leyes. Esto es dentro de esa escuela de Jesús a sus discípulos y a todo el que le escuchaba, siempre enseñó que las leyes tienen que ser humanizantes, no inhumanas. No puede haber una ley que vaya por encima de la dignidad humana. No puede haber. Por eso el Papa Benedicto XVI dijo, todas las ideologías terminan autodestruyéndose ellas mismas. Todas las ideologías se autodestruyen ellas mismas porque normalmente no ponen la dignidad humana por encima de todo. Y el cristianismo ha permanecido en el tiempo, en la historia, y va a permanecer siempre, porque siempre tendrá por encima la dignidad humana. Con la fuerza con la que nació el marxismo, por ejemplo, pero desde que olvidó la dignidad humana cayó. El comunismo, por ejemplo, que lo destruyó Juan Pablo II. Intelectualmente Juan Pablo II acabó con el comunismo. Si no pone a la dignidad humana, terminará destruyéndose. La ideología de género, si no pone a la dignidad humana por encima, por más fuerza que ustedes vean que está y que pelean, que hay luchas y qué cosas, terminarán autodestruyéndose ellos mismos. Y ya nosotros, si hacemos un análisis fuerte a la ideología de género, vemos que va en camino a la destrucción, porque es usando a las personas como quieren imponer, vamos a decir, sus propias ideologías. Las ideologías, dijo el Papa Benedicto XVI, terminan autodestruyéndose ellas mismas. En el capítulo 3, no sé si vamos a ir volando algunos temas, pero vamos a ir resumiendo también algunos. En el capítulo 3 nos va a seguir hablando el Señor sobre algunas ideas falsas de Jesús. Ya ustedes vieron que esa autoridad del Señor sobre los demonios, sobre todo, y esa autoridad con la que hablaba, empezaron muchos a llamarlo un impostor, un violador de la ley, o un blasfemo. Le dijeron endemoniado al Señor Jesús también. Pero aquí quiero que presten atención un poquito. Porque mientras que al Señor Jesús se le dijo blasfemo, se le dijo violador de la ley, se le llamó impostor, se le llamó endemoniado, todos estos falsos títulos venían de afuera, venían desde fuera. Usted se da cuenta que a usted le pueden decir muchas cosas, le pueden levantar calumnias, y a usted le duele. Si son calumnias, eso duele, eso hiere a la persona. Pero hay una atenuante, o se salva un poco cuando tú tienes a tu familia que te dice, aunque te rechacen de allá o de tu trabajo, donde sea, te rechacen, te levanten falsos testimonios, pero aquí está la familia, aquí está la mamá, aquí está el papá, aquí están los hermanos,
aquí están los hijos que acompañan. La cosa es como un poquito más suave. Pero es interesante que a Jesús también su propia familia, la propia familia de Jesús. Anoten ahí para cuando ustedes puedan leer el versículo 21 del capítulo 3. ¿Alguien tiene su Biblia ahí? Versículo 21 del capítulo 3 de Marcos. ¿Qué dice? Versículo 21. Ajá, el capítulo 3, según San Marcos. Dice, se enteraron sus parientes y fueron a hacerse cargo de él, pues decían, está fuera de sí. En otra palabra, ¿qué dijo su propia familia? Estaba loco. Le dijeron, Jesús ya se le cruzaron. Le cruzaron los cables. Sí, Sí. se volvió loco el hombre. Su propia familia lo consideró loco. Entonces ya ahí vemos que muchas de las cosas que a veces viven las madres, los padres, a veces los hermanos, no son entendidos en su propia familia. A veces incluso a ti te entiende todo el mundo, menos tu gente cercana. La gente cercana que menos te entiende o es menos tolerante a veces contigo. Aquí habla de los hermanos del Señor, sus propios parientes. Salieron a buscarlo y a hacerse cargo de él. Dice, tenemos que amarrarlo y llevarlo. Porque es que este hombre ya se volvió loco. Bueno, falsas. Algunas respuestas falsas, falsos títulos que le dieron a Jesús fueron estos. La tempestad calmada, que ya está en el capítulo 4 del Evangelio según San Marcos, es un texto muy hermoso, muy bonito. Es también una de las enseñanzas importantes que el Señor da, pero en compañía de sus discípulos. Jesús fue un maestro, fue un pedagogo. Él aprovechó cada espacio, cada cosa que pasaba, aprovechó para darle una catequesis a sus seguidores. Aprovechaba los diferentes momentos y allí le daba una catequesis a sus discípulos. Una catequesis hermosa. No hace mucho me tocaba dar una charla a la pastoral juvenil a nivel arquidiocesano, eso era anteayer, y entonces me hacían la pregunta de cómo debe ser el tema de manejar las charlas o dar los temas en los grupos de jóvenes. Y yo decía que ojalá que no se dieran tantos temas, sino que el itinerario de la pastoral juvenil sea de crear situaciones, y en medio de esas situaciones que estén llenas de enseñanza de la vida y de la fe y del evangelio. Salvador Gómez, en un libro que él tiene, dice que el predicador, todo lo que ve ya es un elemento para predicar, todo lo que ve. Un predicador va por ahí manejando y fácilmente vio un anuncio, un flyers, baja en una carretera y ya de ahí cuando viene a ver ya saca un tema para predicar. Es lo que hacía Jesús con sus discípulos. En este texto de la tempestad calmada, enseñó a él, a sus discípulos, tantas cosas sobre la fe. Entonces aquí hay un tema de la fe explicado de esta manera. Y aquí hay que ver también el ingenio de los autores, en este caso de San Marcos. Jesús, que había terminado esta misión y que va a pasar de un lado a otro en la barca, cuando termina ese sermón de las parábolas, se da una situación violenta en el mar, allí se da una situación en la vida de los seguidores que refleja también la angustia, el miedo, esa intranquilidad interna.
ese no saber qué va a pasar, si me voy a morir o vamos a seguir vivos. Entonces, ante esa situación, el Señor está ahí para hacer el milagro, pero no solamente hacer el milagro, sino para enseñar. Todas las situaciones de la vida, entonces, uno aprende con el Maestro Jesús. No es solamente sentado, el Señor se sentó y les enseñó, no. También en lo que le pasaba en la vida, lo que le pasaba a ellos, también de allí, de esa situación, Él pudo darle una enseñanza. Si nosotros podríamos decir un sermón, pero cargado de amor, cargado de amor. Cristo está con los discípulos en el peligro. En el peligro. Hay gente que piensa que solamente el Señor está con nosotros cuando nos va bien. Cuando no nos va bien, pero el Señor ya no se acuerda de mí. Yo no sé si han escuchado esa frase ustedes, pero yo la he escuchado mucho. Ya el Señor no se acuerda de mí. El Señor ya olvidó esta familia. El Señor ya olvidó mi matrimonio. No, en el peligro, cuando uno lee este tema, capítulo 4, 35, 41, la tempestad calmada, y aquí, por ejemplo, usted quiere dar una enseñanza a alguien, a un grupo, a una persona. En el peligro, Cristo está contigo. Entonces, este evangelio nos ilumina y nos enseña cómo Jesús está con nosotros en el peligro. Aunque parezca que está durmiendo, como presenta el evangelio, estaba dormido. Aunque tenga que esperar, sálvanos, Señor, que nos morimos. O como yo explicaba en uno de los temas que está en mi canal de YouTube de este tema, yo decía que el Señor, todo parece indicar que Él tiene el deseo de hacer la obra conmigo y contigo, pero también Él necesita saber tu intención. El Señor necesita que tú te intereses, que tenga el interés. Con los discípulos de Maús hizo ademán de seguir de largo. Le dijo, Señor, no, ven que atardece. Ah, bueno, ya se fue con ellos. Él necesita ver también el interés nuestro. Incluso la llamada que el Señor nos hace es una llamada que se hace vida, pero si nosotros estamos interesados, si estamos interesados. Otro elemento que el Señor le enseña en la escuela, en su escuela, a sus discípulos, es que Él tiene autoridad no solamente sobre los demonios. Cuando le dijo a los demonios, le dijo a este endemoniado, cállate y sal de él, no solamente sobre la enfermedad, suelta la camilla. No, también tiene autoridad sobre la creación de Dios, sobre la creación. El Salmo 8 que dice, ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para darle poder. Lo hiciste casi inferior a los ángeles. Lo coronaste de gloria y dignidad. Pero el Señor Jesús, entonces, es el Dios también de las aguas, de la creación. Y le dice, calla, y enmudece. Lo increpó. Increpó también. Este elemento entonces del mal tiempo en las aguas va a aparecer como la fuerza demoníaca, y él increpó al mar y se calmó. Forma hermosa de enseñar a sus seguidores. Qué bonito sería que los padres, cuando hacen un proyecto de vida, imagínense una pareja de esposos que le van a hacer su primer hijo y que digan, vamos a hacer un proyecto de vida para criar nuestros hijos al estilo de Jesús. Entonces hay que dedicarse, pero vamos a tratar. Primero nos metemos en la vida de Cristo y después vamos a tratar de cada elemento que vaya apareciendo, tratar de iluminarlo desde la luz de la fe. Y vamos a ir enseñándolo desde pequeñito. Y tal vez no será con muchas prohibiciones, no será con muchas negatividades, sino aprovechar cada elemento y empezar ahí mismo a enseñar a los hijos. ¿Cómo hizo Jesús con sus discípulos? Que no fue vaciar. Ahora mismo, por ejemplo, el sistema educativo ya no quiere que los profesores hagan tanto dictado, hagan tanta pregunta, ya no es eso, sino que se creen situaciones y que sean situaciones de aprendizaje, como bien se llama,
en la educación, situaciones de aprendizaje, que ya no sea escribir tanto. Bueno, pues es un poco la pedagogía del Señor, es un poco la pedagogía del Señor. Él supo aprovechar cada elemento y nosotros podemos aprender de él también. Vamos en este momento a dejarlo aquí en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos, en el capítulo 4. Entonces, vamos a ir leyéndolo, leyéndolo al paso, tratando de buscar elementos. En la próxima clase, los que todavía no han empezado el Evangelio de Marcos, empezar desde el principio, porque aquí solamente vamos comentando y es bueno que uno vaya siguiendo tanto el hilo conductor de la enseñanza, pero también de la geografía, así como el libro lo va explicando. Vamos a hacer un momento entonces de uno, bueno, que ya se nos acabó el tiempo, pero no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario que nos pueda también ayudar a todos.